en la Biblia encontramos dos personas, el uno que descansaba en Dios y el otro en que andaba todo asustado y que fruto de sus temores causó muchos daños y sufrió, se volvió inseguro y por fruto de esa inseguridad terminó matando muchas personas. Voy a hablarles de un hombre como Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Dios llama a Saúl, o Saúl es el primer rey de Israel. Dios lo llama, pero los temores de Saúl no lo dejaron ser un buen rey. Los temores no solamente no lo dejaron ser un buen rey, sino que esos temores lo llevaron a él a nunca tener paz, tranquilidad. El cristiano, el que es llamado por Dios, el que es gobernado por el Espíritu Santo, descansa, tiene paz. Salió el sol hoy muy caliente, nuestro Dios sabe por qué. Mandó la lluvia, nuestro Dios sabe qué, por qué. Me cogió el sueño. No puedo dormir. ¿Por qué será que no puedo? Tal vez Dios le esté diciendo, venga, hablamos. Venga, hablamos. La hermana Nailé dijo una palabra que me gustó mucho hacer en la anterior predicación. Creo que fue en el domingo. Dijo, orar no es ir y hablar y qué Señor. Orar es que Dios me hable a mí. Pero yo fui y oré 1 hora y me levanté y ¿qué me dijo Dios en esa hora? Nada. Usted habló como una cotorra y hable, pero no escuchó la voz de Dios. Entonces usted va a veces orar es sentarse uno y meditar. David dice la Biblia que David meditaba en las cosas de Dios, en lo que Dios le hablaba. Entonces Saúl tenía ese temor. Primero, cuando Dios le dice a Samuel que unja a Saúl como rey de Israel, entonces Samuel fue y ungió y preparó a todo el pueblo, estaba listo ahí. A ver, Samuel, ¿cuál es el rey que nos tiene? Y empezó Samuel, ¿dónde está? ¿Qué había hecho Saúl? Se había escondido. ¿Por qué se había escondido? Por temor al pueblo o por temor a la gente. Diga a la persona que está a su lado, yo no tengo que tenerle temor a la gente. A veces nos da una... ¿Cierto? No, pastor, no me ponga adelante. No, pastor, no me que... No, ese temor de Saúl, ahí empezó a gobernar con esos temores. Si usted quiere anotar la cita, está en 1 Samuel, capítulo 10, el versículo 22. Estoy parafraseando. Lo segundo que hizo, si Dios lo unge como rey, si Dios le dice a Samuel que unja como rey a Saúl, a ver, yo le digo, discúlpame que lo ponga, vamos a hacer una paráfrasis así. Yo soy Samuel, entonces Dios me dice, ve y unge a Ángel como rey de Colombia. Entonces yo llego y lo unjo y le digo, ¿cómo le parece a Ángel que Dios lo escogió a usted? Para que usted sea presidente aquí de Colombia. Lo primero que tiene, ¿Dios me escogió? Sí, Dios le dijo a usted que usted iba a ser el gobernante. Entonces, si Dios le escoge a uno, ¿qué tiene que uno estar? Así Dios me escogió por algo, ¿sí o no? Pero debe haber ¿qué? Confianza. Así es. Con Dios, no sé por qué me escogió, pero Dios me vio y creyó en mí, entonces por algo es. Pero si Dios lo escoge y empieza a decir, no, y ahora qué voy a hacer, no sé qué, empieza a tener miedo, entonces Ángel había podido decirle, Señor, no sé por qué me escogió, pero usted es el que va a gobernar por mí. Usted va a ser el Señor sobre mí. Eso se llama ¿qué? Confianza. Entonces, ¿qué hizo? Dice la Biblia que Dios, como lo llama a Saúl, y Saúl tiene que irse a la guerra contra los filisteos. Y cuando se viene el momento de la guerra, ¿qué cree que hizo Saúl? Empezó a temblar. ¿Sabe por qué empezó a temblar? Porque los soldados que él llevaba se empezaron a desertar. Empezaron a desertarse.
sea, él empezó a quedarse que, y como cualquiera diría, pues sí, o sea, hay desventaja, pobrecito Saúl, mire toda esa mano de filisteos, mire, lo van a matar. Pero si Saúl llega y dice que así, no me importa que se vayan todos, pero si Dios me escogió, Dios peleará por mí y aquí no voy a quedar. Eso sería una buena actitud, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo él? Él empezó a asustarse. Se asustó porque el temor genera inseguridad. Él se asustó y dice la Biblia que ese día desertaron muchos soldados, lo dejaron solos. Ahora, el tema no era la cantidad de soldados que venían o enemigos que tenían. Ese no era el tema. No hay que hablar. El tema era saber Saúl que Dios estaba con él. Ahora pongamos la diferencia de Saúl a David. ¿Qué hizo David cuando se le viene todo un ejército a comerlo a él? ¿Qué dice David? Aunque un ejército venga contra mí, no temeré que mal alguno, porque tu fuerza, tu diestra, dice así, me dará fuerza. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Saúl estaba temblando. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mientras que David estaba diciendo que se venga el ejército. Si Dios está conmigo, aquí me quedo de pie. El cristiano no tiene temor, se para firme, dice: aquí estoy. Si el Señor me dijo que me quedara aquí, aquí me quedo. Si ve la característica de un cristiano. Si el Señor me dijo que hiciera eso, lo voy a hacer. No voy a tener temor a ningún demonio. No voy a tener temor a ninguna. ¿Qué me estás haciendo en brujería? Que me dijeron que no sé qué, que es que la bruja de allí es muy poderosa. Pues puede ser poderosa, pero el más poderoso es nuestro Dios. Estamos de acuerdo, Él es más poderoso. Entonces, en esos momentos donde Saúl no sabía qué hacer, asustado, se va a pelear contra Goliat, ¿se acuerdan? Capítulo 17, primera de Samuel. Sale el filisteo Goliat, bien grande. ¿Quién quiere pelear contra mí? Hagamos una cosa, hagamos las cosas suaves, dijo Goliat. No vamos a poner a pelear los ejércitos, no. Simplemente busquen uno de allá, dice allá, de sus hombres que venga y pelee contra mí. Y si me vence, pues nosotros somos sus esclavos. Si yo lo venzo, ustedes son nuestros esclavos. ¿Me parece? ¿Quién quiere pelear? Y todos miraban a Goliat. Para mí era más grande como yo. Les daba miedo, dice la Biblia. ¿Saben qué dice la Biblia? Que salía Goliat por 40 días. 40 días. El día primero salía: ¿quién quiere pelear? Y dice la Biblia que el ejército de Israel todos salían corriendo y se metían entre las cuevas. O sea, se asustaban al ver ese gigante. Por 40 días. Entonces yo aprendí que es mejor no estar pálido un día o sonrojarme un día, es que dicen, y no pálido toda la vida. 40 días, mañana que a su vecino llegue y le diga: salga a pelear, vale, ¿cómo fue? Y usted, uy, qué miedo. Todos los días así. Llegó un día, dice la Biblia, llegó ahí en medio del ejército, llega el joven David, un joven pastor de ovejas. Yo pensaba que los hermanos y que el ejército era bravo, está peleando con los filisteos, viendo a mirar como la guerra acá. Pero cuando llega, ve que salía ese Goliat y decía: ¿quién quiere pelear? Y todos salían a correr. Y el único que se queda ahí de pie es David. Y David dice unas frases tan importantes. Yo le digo: ¿por qué David? ¿Cómo hacía David? David dice: ¿quién es este incircunciso filisteo que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Que venía a desafiar a quién? Y la hermana hablaba hace 8 días de los soldados. Aquí hay un ejército del Dios viviente. Levanta la mano del ejército del Dios viviente. Somos un ejército, lo cual no debemos de tener ¿qué? Miedo. Y David se para ahí. Y todos: David, por favor, no vaya. Ese hombre te va a matar, David, te va a matar, te va a matar. Pero David dice estas palabras: no creo que vaya a matar a ese hombre. No creo.
David te va a matar. No. ¿Y por qué tú crees que no te va a matar ese gigante? Y dice David estas palabras, sencillo. Porque yo me enfrenté a un león. ¿Cómo? Si yo me enfrenté a un león, cuando ese león venía a llevarse a mis ovejas, yo salía y me enfrentaba a ese león, ¿y qué hacía? Le quitaba la quijada, lo despedazaba. Yo creo que los hermanos llamaban una de vaqueros. Se enfrentó a un león. Sí, yo me enfrentaba a un león. Y me enfrenté a un oso. Y los vencía. Así que me voy. Si yo me enfrento a un león, un oso, que no esté circunciso. Y miren que él se enfrenta a ese Goliat. ¿Saben por qué él se enfrenta? Porque él sabía quién estaba en él. Él estaba confiado, él sabía que el que peleaba por él se llamaba Jehová de los ejércitos. Él era el respaldo de él. Y él coge la onda, de verdad que él coge la onda, o sea, como una flecha que nosotros llamábamos la coy. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Pum! Nada, hermano, es que es como, a ver, ¿ustedes alguna vez vieron alguna pelea de Mike Tyson? ¿Sí la vieron? No, que va a pelear Mike Tyson, decía así la gente. Y eso era la televisión mundial. Algunas personas dicen que una cuña, o sea, un comercial valía no sé cuántos millones de dólares, porque eso era todo el mundo viendo esa pelea. Mike Tyson va a pelear. Y el retador era un hombre que también tenía peleas ganadas y todo. Va a pelear. Y empezaban ahí, cada momento otro Mike Tyson cogía, ¡pum! Allá no se paraba el mando. No, que todos sus días peleando, esperando para que un solo golpe lo dejara hablando dormido ahí. Eso pasó con Goliat. Todo el ejército ahí peleando, no, se vas a pelear, va a ser dura, llegó con la otra y ¡pum! ¡pum! Ahí va, cayó de para atrás. No fue tanto, o sea, fue la autoridad de Dios, fue la vida de Dios, fue Dios mismo en la vida de David. Y Dios, ese Dios que respaldó a David, también está en tu vida. Amén. Esa es la diferencia que ustedes tienen.